Esta es la segunda sección de la clase de crecimiento y desarrollo del curso de Fisiopatología y Nutrición Materno-Infantil de la Licenciatura en Nutrición, Universidad Católica del Uruguay. Bien, entraremos ahora a ver perímetros. En primer lugar, el perímetro cefálico, que también se hace de acuerdo a la edad. ¿Cuál es la importancia? Bueno, durante los 3 primeros años de vida es un indicador del crecimiento cerebral. No se usa solo, se usa combinado con otras medidas para detectar situaciones patológicas asociadas a un desarrollo inapropiado. Los niños que presentan emaciación severa pueden tener una repercusión en cuanto al perímetro cefálico, este ser menor, pero para eso la emaciación, como decía, debe ser severa y prolongada en el tiempo. Pues el perímetro cefálico se afectaría en tercer lugar. Primero dijimos que frente a una emaciación se afectaría el peso, luego la talla y por último, cuando esto, como decíamos, es severo y prolongado en el tiempo, hay una afección del perímetro cefálico. Otro perímetro sería el perímetro del brazo, que refleja la cantidad de masa corporal total, muscular, grasa, ósea y piel, pero también nos sirve para cuando medimos el pliegue tricipital, poder estimar la diferencia entre la masa muscular y la masa grasa que mediría el pliegue tricipital. Bien, y para todas estas medidas tenemos la necesidad de compararlas con una referencia. Y aquí es donde vamos a hablar del patrón de referencia desarrollado a través de un estudio multicéntrico por la Organización Mundial de la Salud. Este patrón es parte de un estudio longitudinal y su idea es obtener datos de cómo deben crecer los niños en condiciones adecuadas. Para ello se tomó una población, una muestra de 6 países diferentes. Los países que participaron fueron Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y Estados Unidos. Y estos países también de diferentes continentes. Se aplicaron criterios rigurosos de selección para la inclusión en la muestra y se siguieron estos niños en el tiempo para observar el crecimiento y a partir de allí se construyó este patrón de referencia, que es lo que tenemos para poder comparar nuestra población. Este patrón se ha determinado que puede ser usado internacionalmente y los niños crecieron en condiciones adecuadas. ¿Por qué decimos esto? Porque, participaron niños que presentaron características de normalidad al nacer y fueron alimentados durante los primeros 6 meses con lactancia materna exclusiva. Después fueron seguidos por personal entrenado que les hizo consejería nutricional y también se evaluaba el crecimiento. Luego la incorporación de alimentos fue oportuna y adecuada, o sea, tenían todas las condiciones para tener un crecimiento adecuado y a partir de esta población fue que se construyó estos patrones de referencia. También este estudio multicéntrico nos presenta etapas del desarrollo motor, o sea, evalúa el crecimiento y el desarrollo, y según los meses que tiene el niño se puede ver cuáles serían las habilidades que debería alcanzar y ver si esto se encuentra dentro de un patrón de desarrollo normal. Tanto para lo que tiene que ver con el crecimiento como con el desarrollo, siempre recordar que este estudio es hecho con niños que presentan aparentemente normalidad, que muchas veces hace que no podamos utilizar tanto las tablas o curvas de crecimiento como estas etapas de desarrollo motor en niños que tengan determinadas patologías. Son presentadas en curvas y tablas, tanto en percentiles como en desvíos estándar. Recuerden que los percentiles
son 100, pero en realidad hay un resumen y se presentan algunos de ellos. Estaría el percentil 50, que es el punto donde queda la mitad de la población para uno o para otro lado. Y bueno, se van a presentar según las tablas determinados percentiles que nos van a servir también para evaluar. Y en cuanto a los desvíos estándar, se presenta la media y sus respectivos desvíos estándar. En esta diapositiva también tienen cuál es el link para poder descargar todo lo que son las curvas y las tablas de crecimiento, o sea, el estándar. Está en español, también está en inglés. Y también allí pueden descargar los datos del estudio, cómo se hizo, cómo se aplican. Hay determinado material que tiene que ver con la evaluación de los antropometristas, que nos va a servir también porque son publicaciones, productos que se han publicado para mejorar las técnicas de evaluación. Y también el material es acompañado con un software que uno lo puede utilizar para tener como algo práctico. Tiene 3 utilidades. Una calculadora antropométrica, que es algo práctico y que rápidamente lo podemos calcular. También, además de la calculadora antropométrica, hay otra de las utilidades que es de un registro de pacientes o de individual, donde allí podemos cada control que se hace el individuo, registrar las medidas antropométricas y ya el índice en el que se encuentra, y también graficarlo en el tiempo y evaluar la tendencia, o sea, por qué canal de crecimiento va, ya sea en percentiles o en desvío de cada uno de los índices de los que estuvimos hablando. Por último, también el software permite evaluar una población con datos antropométricos, que incluso lo podemos traer de una planilla Excel. Nos dice esa población cuáles serían los problemas nutricionales que tiene, porque podemos pedirle, de acuerdo al índice que estamos queriendo utilizar, cuántos individuos se encuentran por debajo o por encima de 2 desvíos, bueno, los diferentes puntos de corte que estarían diagnosticando problemas nutricionales. Veamos ahora algunas de las tablas o curvas para que ustedes se vayan familiarizando cómo están presentadas. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos peso para edad en niñas, es la tabla del nacimiento a los 5 años en puntaje Z, o lo que es lo mismo desvío estándar. Entonces, acá tenemos la edad, así que partimos del nacimiento, 1 mes, 2 meses, 3 meses, etc. Acá tenemos el punto medio. ¿Y qué es lo que representa esto? Esta cifra es exactamente el peso que correspondería al punto medio. Y después tienen menos un desvío, menos 2 desvíos estándar, menos 3, y para el otro lado más un desvío, más 2 y más 3 desvíos estándar. Ahora, cuando veamos los puntos de corte que nos están indicando patologías nutricionales, vamos a ver, bueno, cómo se usaría esto. Por lo pronto, cuando tenemos un determinado peso, lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo en la tabla y ver en qué zona está. Por ejemplo, si el peso a los 3 meses es de 6,6 kilogramos, esta niña estaría, bueno, justamente en el punto de más un desvío. Si es entre 6,6 y 7,5, pondríamos que está entre más 1 y más 2 desvíos estándar. También presenta curvas. Esta es peso para la edad niñas, también en desvío estándar, de los 2 a los 5 años. La utilidad de la curva es que nos permite ver tendencia. O sea, cuando uno tiene un dato puntual, peso, talla de cualquiera de las medidas, tiene que ir siempre a la tabla y ahí ver en qué zona se encuentra. Cuando podemos tener varios datos, o sea, en el tiempo tenemos, por ejemplo, el mes 3, el mes 4, el mes 5, lo que hacemos es ir a la curva. Por ejemplo, acá tenemos
desde los 2 años hasta los 5. Entonces, por ejemplo, si esta niña fue evaluada a los 2 años, 2 años y medio, 3, lo que hacemos es ir, cada vez que hay un control, marcando el punto en el que cae su medida, y ahí lo que podemos, con una línea recta, es ir uniendo los puntos y ver dentro de qué zona está. Entonces, por ejemplo, si siempre fuera por acá, estaríamos diciendo que su tendencia de crecimiento es entre el puntaje Z0 o desvío estándar 0 y más 2, y la iríamos graficando en el tiempo y ver si sigue una línea paralela a alguno de los desvíos, si cruza canales, que después vamos a ir explicando qué significan esas cosas. Peso para la edad niñas, esta sería la misma, 2 a 5 años, pero es en percentiles. ¿Cómo se interpretan los resultados? Bueno, primero para hacer eso calculamos la edad, seleccionamos tablas y curvas teniendo en cuenta el sexo y la edad. Por eso tenemos que tener siempre todo el material para poder hacer las evaluaciones antropométricas. Ubicamos la medición en la tabla y curva o gráfico. Si existen varias mediciones, como recién explicaba, las uno por una línea en el gráfico o curva, y se interpretan los resultados mirando todos los índices juntos. Consideramos la edad para poder seleccionar los indicadores de mayor poder diagnóstico. Cuando entonces tendríamos los diferentes datos, podemos diagnosticar diferentes problemáticas o no nutricionales. Y aquí es donde entran a tallar los indicadores. Hasta ahora hemos hablado de índices y entonces me parece que vale la pena hacer la precisión de cuál es la diferencia entre índice e indicador. Bueno, el índice es una forma de relacionar dos aspectos. Entonces, por ejemplo, peso-edad es un índice, talla-edad es otro, índice de masa corporal edad, peso para la talla de acuerdo también es otro índice. Cuando hablamos de indicador es cuando nosotros establecemos un punto de corte que nos está diagnosticando o normalidad o alguna patología. El indicador siempre va acompañado del punto de corte. O sea, es el índice con un punto de corte que nos muestre cuál sería el diagnóstico y a partir de ello es que vamos a diagnosticar. En esta tabla, que ustedes la van a mirar, está en puntaje Z, o sea, desvíos estándar, y cada uno de los indicadores. Entonces tenemos que la longitud o talla para la edad, los problemas son cuando está por debajo de menos 2 desvíos, que es baja talla, o baja talla severa por debajo de menos 3 desvíos. En la diapositiva siguiente van a tener estas notas que aparecen acá, que esto es tal cual el texto del estudio de la OMS. Para el peso, para la edad, que como dijimos al comienzo, su valor mayor es para diagnosticar déficit. Tenemos bajo peso cuando es por debajo de menos 2 y por debajo de menos 3 bajo peso severo. El peso para la longitud o talla por encima de 3 desvíos nos indica obesidad, por encima de 2 sobrepeso, riesgo de sobrepeso por encima de 1 y por debajo de menos 2 demasiado o severamente demasiado. Por último, mostrarles el perímetro abdominal. El perímetro abdominal no hay una referencia internacional como estas otras que hemos visto hasta ahora. Nosotros vamos a usar la referencia de Fernández del año 2004 y la importancia de este índice es que valora la distribución central o visceral de la grasa, que esto es un factor de riesgo para la salud y es especialmente aplicable en el seguimiento de niños que presentan malnutrición por exceso. Bien, finalizaríamos esta parte de generalidades y a partir de ahora veríamos por cada grupo etario cómo debería ser la evaluación nutricional a partir de la antropometría y de los otros elementos que integran el diagnóstico.